¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Esta vez vamos a traer las información de Turquía. Y si tú no eres del canal y te has percatado de que Turquía sale en un videojuego, pues todavía no te vayas, porque vamos a hablar de la civilización en sí y no del juego. Así que vamos con el video. Pavos, una civilización de la cual me han pedido investigar. Pero, ¿quién rayos son los pavos? ¿Y por qué traen mosquetes? Eso lo vamos a averiguar en este video. Pavos es la traducción a Turkey, que es Turquía, la cual se fundó el 29 de octubre de 1923 por Mustafa Kemal. Pero ¿en qué tiempo está basado el juego de War of Empire? Para poder responder eso, vamos a verificar las demás culturas que desaparecieron. La cultura celta perduró desde el año 800 a.C. hasta el 50 después de Cristo. La cultura maya perduró desde el 2000 a.C. hasta el año 1536 después de Cristo. El Imperio Azteca perduró desde el año 1325 después de Cristo hasta los 1521 después de Cristo. El Imperio Bizantino se fundó en el año 395 después de Cristo y duró hasta el año 1453 después de Cristo. Si se fijan, la cultura celta no tiene nada que ver con el año de los demás, pero vamos a tomar en cuenta los últimos 3 imperios para basarnos en el año del que hablaremos, ya que los demás países, por así decirlo, pues siguen en la actualidad, así que nada más con esos 3 nos podemos nosotros basar. El Imperio Otomano duró desde el año 1299 hasta el año 1929. Los territorios que el imperio manejaba en su época de máximo esplendor incluían vastos territorios en el norte de África, el sureste de Europa y el Oriente Medio, estableciendo por una rama de diversos pueblos que emigraron a la península de Anatolia, donde ahora se encuentra el estado moderno de Turquía. La religión oficial del Imperio Otomano era el Islam, y la expansión de sus territorios obedecía en principio a la necesidad de llevar la religión a todo el mundo. Sin embargo, los turcos mostraron una gran tolerancia respecto a otras religiones que convivían, como los cristianos o judíos, quienes debían pagar un impuesto personal a cambio de ser considerados protegidos. Sin embargo, la asignación de las autoridades religiosas a la estructura burocrática del imperio las puso en contacto con la corrupción, por lo que cierta aristocracia de clero se formó y tuvo un efecto más bien negativo en la moral religiosa del imperio. Un basibozuk, en turco basibozuk, que significa desorganizado, falto de liderazgo, era un soldado irregular del ejército otomano, aunque las tropas otomanas siempre constaron de aventurados basibozuk, así como de soldados regulares. Las continuas tensiones en el sistema feudal otomano, provocadas principalmente por la ampliación de las extensiones del Imperio Otomano, llevaron a que fuera dependiendo de dichos soldados irregulares. Yo había visto en un documental que basibozuk significaba cabeza de cañón, y estos eran utilizados pues como carnada de cañón. Eran los primeros que mandaban a la hora de una conquista. Genízaros. Los genízaros, que significan nuevas tropas, constituían unidades de infantería adiestradas
No en vano eran la élite del ejército otomano. Entre sus muchas misiones destacaba al ser de los encargados de la custodia y salvaguarda del sultán otomano, así como de las dependencias del palacio, siendo considerados su guardia pretoriana. Tienen su origen en el siglo XIV y fueron abolidos y masacrados por el sultán Mahmud II en 1826. Yerlica. En el Imperio Otomano del siglo XVII, Yerlica era un término empleado para describir a los jenízaros que habían sido destinados a un centro urbano o población de tamaño medio un número considerable de años atrás y se habían integrado totalmente en sus alrededores, a menudo desempeñando papeles importantes en la vida comercial y política de la zona. Capiculu. Otro subgrupo de jenízaros fue conocido como Capiculu. Estos no eran más que jenízaros que habían sido enviados por orden directa del sultán. En general, los Capiculu eran mucho más leales a la sublime puerta de los Yerlica. En muchas religiones del imperio acontecieron choques y disputas entre estos dos grupos, que persistieron hasta que los jenízaros fueron abolidos en 1826. Cipayos. Los cipayos eran una tropa de élite montada, incluida dentro de las 6 divisiones de la caballería del ejército imperial otomano. El nombre proviene del vocablo sepay, que significa soldado, y posee la misma raíz que sepoy. El estatus de los Sipahi se asemejaba a la de los caballeros europeos medievales. El Sipahi era el titular del feudo Timar, concedido directamente por el sultán otomano, y tenía derecho a todos los ingresos del mismo, a cambio de sus servicios como militar. Los campesinos del Timar eran posteriormente añadidos al mismo. Akinci. Los Akinci era la división de caballería ligera del ejército otomano. Eran una de las primeras divisiones en hacer frente a los militares contrarios y eran conocidos por su valor en la batalla. La armada otomana. Los otomanos no llegarían hasta el mar Mediterráneo hasta finales del siglo XI. Por entonces los otomanos, un pueblo estepario y nómada al servicio del sultán selyúcida, no conocían nada acerca de los barcos y tuvieron que aprenderlo. Muestra de ello es que tuviesen que utilizar en su vocabulario naval palabras de origen tan variopintos como de Grecia, España o Italia. Aprendieron rápido, pues ya que en el siglo XII contaban con una armada que, según se creía entonces, podían desafiar al imperio bizantino. Investigando acerca de los otomanos, no me encontré alguna información referente a los mosquetes o al arcabuz. Y pues claro, sí lo llegaron a utilizar, pero no fueron los primeros. El arcabuz se cree que fue inventado alrededor del año 1450 en España o Alemania. A pesar de ello, se cree que ya existía algún tipo de arma de fuego portátil precursora de el arcabuz en las guerras husitas, que datan de 1420 o 1430. Su nombre proviene de una palabra holandesa que significa cañón de gancho. Poco después de la caída de Constantinopla en 1453, también se tiene el uso de arcabuceros en las guerras de Hungría contra los turcos otomanos. En tiempos del rey Matías Corvino, calculándose que uno de cada 4 soldados reclutados para este ejército llamado Ejército Negro eran arcabuceros. El mosquete lo inventó Carlos I de España. Según se ha dicho, en opinión de diversos eruditos sobre la materia, fue Carlos I de España quien introdujo el mosquete en la infantería española en el año 1520.
y que los mosqueteros españoles se dieron a conocer de forma célebre en la batalla de Pavia en el año 1524. Algo que se me hizo muy curioso y debo de añadir es esto siguiente. La batalla de Pavia se libró el 24 de febrero de 1525 entre el ejército francés al mando del rey Francisco I y las tropas germano-españolas del emperador Carlos V, con la victoria de estas últimas en las proximidades de la ciudad italiana de Pavia. Al ver esto, no sé, se me ocurrió, tal vez, los pavos en realidad son los de Pavia, ya que los otomanos no tienen nada que ver con los mosquetes y todo eso. Y pues es que Pavia, aunque sea una ciudad, Pavia es como decir, bueno, un ejemplo, pues como México es un país, pues se dice México, y a los habitantes mexicanos. Por ejemplo, Argentina, pues argentinos, Perú, peruanos, y en ciudades, pues Jalisco sería jaliscienses. Tal vez, y solo lo mejor, tal vez, pues los habitantes de Pavia sean los pavianos. Pero pues como se escucha bien feo pavianos, pues a lo mejor les dicen los pavos. No sé, podría ser, ¿no? Ahí ustedes me dicen quién en realidad son los verdaderos pavos, si los de Turquía o por los de Pavia. También una cosa que les quería mencionar es que hay bueno, se podría decir como que es medio documental y es entre documental y serie, pero de los otomanos, cuando protagonizan la épica guerra que hicieron contra los bizantinos en la batalla contra Constantinopla, que está bastante buena esa serie. Bueno, a mí me gustó bastante, ya que pues es como un documental y pues es como una serie, ¿no? Tiene lo mejor de ambas partes y pues es basada en hechos reales, ¿no? Y esa serie se llama, se me olvidó, creo que es el renacimiento de un imperio otomano. Y es una serie de Netflix, cuenta con una temporada de 6 capítulos y es bastante recomendada, la neta. Está chingona la serie, la recomiendo verla, la neta, al 100. Y pues me dejan saber en los comentarios si quieren una segunda parte de los otomanos, ya que tienen una información bastante extendida y bastante buena con simple hecho de la batalla contra Constantinopla. Y pues la participación con la Primera Guerra Mundial, pues se escucha bastante interesante eso, ¿no? Me dicen si quieren una segunda parte, hablando de pues tal tema. Y pues ya se la saben que en los comentarios pues ponen la siguiente civilización a quien debemos investigar así de profundidad. Y pues nos vemos en un próximo video.